Todos, muy buenas tardes. Gracias por estar por aquí. Disculpad el retraso, pero había algunas personas que estaban todavía conectando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Espero que estéis muy motivados para la práctica que vamos a hacer hoy, sobre todo pues con mucha apertura, ya que hoy pretendo comunicaros pues toda mi experiencia en la práctica de meditación. Hace un par de semanas estuvimos ya haciendo un encuentro, quizás algunos estáis repitiendo y otros estáis aquí por primera vez. Así que bueno, os voy a comentar un poco lo que vamos a hacer. Va a ser más o menos una horita y media hasta las 9:30 para irnos a cenar, pero seguramente 9:30 a 10 de la noche me quedaré resolviendo dudas. Sé que ha habido algunas preguntas por el grupo de WhatsApp y seguramente a raíz de la experiencia que hagamos surjan aquí también. Entonces tenéis el chat para dejar todo tipo de preguntas que tengáis sobre la meditación. Mi compañera Diana las estará recogiendo, ¿vale? Y después al final del encuentro, cuando ya hemos acabado la presentación, que voy a compartir ahora con vosotros, una serie de diapositivas, pues podremos contestarlas. Y bueno, pues también deciros que estamos de enhorabuena porque estamos abriendo escuela en Barcelona, que Diana está por allí haciendo ya sesiones, luego estará con nosotros haciendo el tema de las preguntas. Así que nada, como yo creo que ya estamos todos por aquí, vamos a comenzar. Y nada, lo dicho, que lo disfrutéis un montón y quedaros hasta el final que haremos la práctica todos juntos. Venga, confirmadme por favor que veis la diapositiva. Si no hacéis así, con OK. OK, thank you. Bueno, en primer lugar, me presento porque no sé cuántos estáis aquí por primera vez. Mi nombre es Pablo, llevo dirigiendo esta escuela desde hace ya más de 10 años, desde 2014, pero llevo en realidad muchos más años meditando. Aquí os he puesto, llevo 16 años meditando, pero en realidad llevo, creo que desde que soy muy pequeñito, jugaba con mi padre a intentar no pensar en nada. Supongo que ya os habéis dado cuenta de que eso es francamente difícil, hoy entenderemos por qué. Pero bueno, al final era un juego que yo hacía con mi padre meditaba desde muy joven, también mi tío, y pues gracias a ellos, gracias a mi familia, estoy desde hace muchos años sumergido en el crecimiento personal y espiritual. Y bueno, pues he acompañado a muchísimas personas ya a adentrarse, a profundizar en el arte de la meditación, es algo que me apasiona. En realidad, hoy en día me dedico más a la difusión de la hipnosis y el Reiki, que son las técnicas que utilizo en mi escuela como terapias complementarias, pero de vez en cuando hacemos estos encuentros también de meditación que siempre vienen bien y más en los tiempos que corren ahora, que están bastante revueltos. Así que nada, un placer saludaros a todos y vamos a comenzar. ¿Por qué estás aquí? Bueno, esta es la primera pregunta que os puse a los que entrasteis al principio en el grupo de WhatsApp. Y esto es lo que me contestasteis vosotros. Para encontrar herramientas que nos permitan calmar el estrés y la ansiedad o sanar experiencias de nuestro pasado, porque quizás llevas tiempo meditando, pero te peleas mucho con la mente, no obtienes resultados. Y sorprendentemente, y lo cual me agradó mucho leerlo, todos estabais entrando en esta masterclass o en este encuentro porque deseabais conocer a vuestro yo superior o vuestra esencia. Había como 60 personas que contestaron esto, lo cual dije, bueno, bien, no todo el mundo está empezando a meditar simplemente por la moda o simplemente por dejar atrás el estrés, sino que hay de verdad un anhelo por conocer la esencia, lo cual me alegró muchísimo leerlo. Y bueno, algunos también me habéis comentado que estáis aquí para sobrevivir al día a día, ¿no? A vuestro trabajo o incluso a lidiar con la familia, con los amigos. El otro día yo tengo muchos amigos en Canarias y estaba con un amigo que es de allí, de Las Palmas de Gran Canaria. Me dice, ¿sabes, mi niño, que últimamente tengo que meditar mucho? Y yo le decía, pero ¿y eso por qué, Mario? Que te has puesto las pilas ahora de repente este año. Dice, no, chacho. Dice, es que últimamente mi mujer está muy intensa. Y si no medito mucho, no hay quien la aguante, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos que quizás estáis aquí por ese motivo. En este caso, pues me estuve riendo mucho porque realmente la meditación nos ayuda a que, digamos, esa zona de confort, que en realidad no es la zona de confort de la cual se habla normalmente, que es la zona de seguridad, sino esa zona donde no me afecta tanto lo de fuera, pues tenga más tolerancia hacia lo externo, ¿no? Así que bueno, puede ser uno de los motivos por los cuales también queréis practicar meditación o ya lo hacéis en vuestro día a día y quizás queréis que también os aporte yo un poquito de mi experiencia y por eso estáis aquí. ¿Qué vamos a ver hoy? Os voy a explicar lo que para mí es meditar. Se explica bastante mal en algunas escuelas, en algunos lugares, así que veremos para mí lo que es la esencia de esto, que en realidad sin eso que os voy a explicar hoy es muy difícil meditar y nos encontramos todo el rato con el mismo muro que es el ruido mental. Vamos a ver los beneficios y las consecuencias que provoca la meditación en nosotros. Vamos a ver un experimento que lo leí hace muy poquito, de hecho en Instagram quizás
algunos seguís esta cuenta también de un doctor que me gustó mucho y he decidido incluirlo y compartirlo con vosotros en esta práctica. Vamos a ver cuáles son los problemas al meditar y cómo solucionarlos. Vamos a ver las 7 claves, que era la promesa que íbamos a ver, bueno, quizás algunos ya la habéis visto esto en vídeos míos, donde hablo del heptagrama de la meditación. Vamos a hablar de supraconciencia, ya que todos estáis muy interesados en el tema del yo superior. Y vamos a ver las armas que tiene la mente para distraernos y cómo trascenderlas. Y por fin haremos la práctica que le hemos llamado el arte del silencio y esferas de conciencia. Hemos unido en realidad dos prácticas que ya hemos hecho por separado y creemos que os va a gustar mucho y va a estar muy, muy chula. Pero antes de nada, quería compartiros esta imagen, pues porque hace poco acabo de venir de un viaje de Australia, de escuchar una conferencia de estos temas también. Y nos pusieron esta imagen, bueno, no esta exactamente, pero hablando del planeta Tierra y de la relación que tiene con el Sol, en cuanto a tamaño y en cuanto a distancia que hay hacia el Sol. Y se nos explicó precisamente esto que estáis viendo en el texto, que el diámetro del Sol es 109 veces la Tierra. Bueno, y quizás algunos os estéis preguntando, oye, ¿qué tiene que ver esto con la meditación? Pues ahora os lo voy a transmitir. Y luego, por otro lado, me pareció un dato muy curioso el que nos expresó este conferencista, donde nos dijo que se tardaría, si vamos con un coche a 120 kilómetros por hora por el espacio, 142,59 años en llegar al Sol. Os podéis hacer una idea de lo grande que es el Sol, ¿no? Y nuestro sistema solar. Pero eso no es todo. Y quizás algunos por este titular ya me vais pillando por dónde quiero ir. Esto es nuestra Vía Láctea y nuestro sistema solar está aquí, es un puntito de todos estos. Y todos estos son sistemas diferentes, que no se llama sistema solar, pero son diferentes sistemas de estrellas con sus diferentes planetas orbitando, ¿no? Aquí os he puesto que se estima, porque no se sabe, evidentemente no se sabe, que existen entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas como el Sol en la Vía Láctea. Pero si por esto, si esto fuera poco, esto es el universo. Esto yo no lo conocía hasta hace unas semanas, donde se nos habla que la red cósmica universal, que es la gran estructura del universo formada por filamentos de galaxias, que serían estos que veis en las imágenes, se entrelazan con vacíos que lo llaman materia negra y demás. Supongo que habéis escuchado hablar de esto, donde se nos está diciendo que hay una vasta región que contiene aproximadamente 100.000 galaxias, al menos que se hayan descubierto, que la verdad muy bien, la verdad que no sé muy bien cómo descubren esto. Supongo que la tecnología ya llegará hasta este punto. Pero con esto lo que quiero deciros es que muchas veces nos metemos tanto, tanto en nuestra historia personal, en nuestra identidad egoica, que se nos olvida lo pequeño que es todo en realidad, a nivel personal, en comparación a la vasta realidad en la cual vivimos. Y a mí esto, personalmente, y a mucha gente que se lo comparto y se lo recuerdo y se lo transmito una y otra vez, les ayuda a reducir un poco la carga emocional que pueden tener de su historia personal. Entonces, bueno, me apetecía compartir estas imágenes dentro de que por aquí no van las cosas en el día de hoy, pero sí tenerlo en cuenta porque cuando hagamos la práctica de la meditación, hay una frase que a mí me encanta, una quote, como se dice en inglés, un dicho de estos súper inspiradores que dicen que muchas personas saben que en el océano existen las gotas, pero muy pocas personas saben que en las gotas existe el océano. Y las gotas somos cada uno de nosotros, pero muy pocas personas han experimentado el océano, que llaman Sachitananda en la India, ¿no? Nosotros tenemos el universo en nuestro interior y la práctica de meditación va hacia descubrir eso, que eso es lo que somos. Somos el uno, pero nos hemos separado. Y eso está bien hecho así. Ahora os compartiré un poco más acerca de esto. Beneficios de la meditación. El otro día alguien me pedía que pusiera ciencia en la masterclass. Pues bueno, estos son los beneficios. Se ha comprobado que reduce la actividad de la red neuronal por defecto, Default Mode Network, asociada con la divagación mental y rumiación. Es decir, que básicamente estamos trabajando con redes neuronales cuando meditamos. Y estamos haciendo que esa intensidad a nivel neuronal se reduzca. Por supuesto, reduce el estrés, la ansiedad y la depresión. Dicen que la meditación mindfulness, que es, digamos, la práctica que en los últimos 10 años ha estado más en boca de muchos, ¿no? Porque la ciencia lo ha respaldado, ha demostrado reducir significativamente los niveles de estrés percibidos y la reactividad fisiológica, menos cortisol. Se puede disminuir también los síntomas de la ansiedad y depresión leve a moderada, con efectos comparables a de algunas terapias psicológicas. En cuanto a salud física, reduce la presión arterial y mejora los marcadores de salud cardiovascular y en ocasiones ha eliminado el dolor crónico y en el 100% de los casos cambia la manera en la que las personas lo perciben y lo afrontan. Os voy a hablar de algo personal que a mí me está pasando desde hace tiempo. Yo lo he compartido con parte de mi comunidad de Telegram y demás.
y algunos alumnos que me conocen de hace tiempo, y es que yo desde hace muchos años tengo un problema crónico, un dolor crónico, que no llega a ser dolor, solo son unas pequeñas molestias, pero bueno, a veces molestan bastante. Y este verano, pues me hice un retiro de meditación precisamente y profundicé bastante, la verdad. Y una de las cosas que me di cuenta es que cuando te abres a sentir 100% ese dolor y te sumerges como si fuera una carretera a través de él, llega un momento que si te disuelves en lo que tú eres, desaparece. Lo cual me demostró, y os transmito aquí también, que todo en esta existencia es mental y que todo lo que estamos viviendo en nuestro cuerpo y en nuestra realidad es una consecuencia de nuestra identidad. Consciente o inconsciente, pero es una consecuencia de nuestra identidad, de nuestra mentalidad. Entonces, de alguna manera, me parece súper interesante este dato de que reduce e incluso elimina el dolor crónico, porque ha habido veces donde yo me he sumergido en profundidad en la meditación y las molestias que experimento desaparecen totalmente. La pregunta es, ¿cómo es posible que después el cuerpo vuelva como a buscar esa sensación en cuanto a los dolores? Si es que alguno está experimentando esto, pues quizás os sirva el hecho de que en realidad buscamos constantemente lo conocido y cuando llevas mucho tiempo experimentando un dolor o una situación, incluso aunque sepamos conscientemente que no nos viene bien, nos sentimos atraídos a buscarlo. E incluso el cuerpo lo busca por sí solo. Y la meditación para mí es una vía muy, muy eficaz para solucionar esto y revertirlo. Porque es una forma como de acostumbrar mediante la propia experiencia corporal sensitiva de ese cambio que queremos buscar en nuestras vidas. Bienestar general y cognición, mejor atención sostenida y la capacidad de concentración, aumentando la resiliencia emocional y la autocompasión y la regulación emocional. Vale. Ahora os compartiré lo que para mí es el mayor beneficio de la meditación, que es un poco lo que yo trabajo con el tema del Reiki y las energías. Pero os voy a compartir este experimento. Además, me gustó esto de experimento de 1917. Hoy es 17 de septiembre, últimamente es 17, me aparece por todas partes. Y una vez más me apareció en este número, ¿no? Y es el experimento que demuestra y está estudiado por físicos y yogis de Estados Unidos, en este caso del estado de Iowa y luego creo que también en Washington DC, sí, os lo he puesto aquí debajo, que cuando un conjunto de personas en la sociedad se conjuga con una única intención mediante la práctica de la meditación suceden cosas impresionantes. Y bueno, básicamente el experimento es que se juntaron 7.000 personas a meditar durante 21 días, durante 3 semanas. Y esto fue dirigido, como os decía, por físicos y expertos en meditación, y querían probar que la conciencia tiene capacidad de cambiar la materia o cambiar lo que está manifestado en la realidad. La teoría se llamó efecto Mahararishi, donde demostraron que si el 1% de la población mundial practicase meditación diaria en coherencia, entonces el crimen y el conflicto disminuiría drásticamente. Yo no sé si sabéis cuántos miles de millones de habitantes somos ahora en la Tierra. Ponedlo por el chat si lo sabéis. Y si sabéis cuánto es un 1% de esto. Ponerlo por el chat. Quizás no lo sepáis. Bueno, si no lo sepáis, ahora os lo diré. El caso es que no son tantas personas las que deberían practicar meditación para cambiar. Vale, alguien ya lo ha puesto, efectivamente, 7.500, 8.000 millones. Y un 1% son 80 millones. Son 80 millones de personas, que no son tantas, no son tantas. De hecho, seguramente ya hay más practicantes de meditación que de 80 millones de personas. Sin embargo, ¿cuántos de ellos lo practican con cualidad, o sea, perdón, con calidad y con profundidad para manifestar este tipo de cambios en la realidad? Pues bueno, no se cambiaron en esa época de ese experimento, en esos 21 días, no se cambiaron ni las leyes, ni los políticos, ni ningún tipo de líder que estuviera en esas ciudades, y se repitió el experimento en Washington y volvió a reducirse en un 15% los homicidios. Claro, mucha gente podrá pensar, bueno, quizás fue casualidad. Yo sinceramente hoy ya no lo creo. Estas son las que para mí quizás son, o no son las más importantes, pero tres de las más importantes consecuencias o beneficios que ocurren en nosotros al meditar, que son sutiles, que no son a lo mejor tan drásticas como decir, ostras, cuánto he reducido el estrés y la ansiedad gracias a la meditación, pero es que ocurren cosas muy mágicas y todo tiene que ver con el campo energético. Supongo que todos los que estáis aquí estáis sumergidos un poco en todas estas cosas y sabéis que la física cuántica demuestra que la materia es energía en diferentes niveles de vibración y frecuencia. Cuando nosotros cambiamos de vibración y de frecuencia y empezamos a meternos en una frecuencia, una vibración más sutil y a vibrar más alto, ocurren una serie de procesos en nuestros meridianos y en nuestros canales energéticos llamados nadis y en los chakras
Los nadis están en el cuerpo etéreo y los chakras están en el cuerpo etérico, que es esa primera capa energética que nos rodea, que las personas con un poquito de visión la pueden ver fácilmente, esa capita blanca, donde se abre una serie de potenciales que antes no estaban dispuestas para nosotros. De hecho, esta tarde he tenido una sesión con mi nutricionista y estábamos hablando precisamente de esto, pero bueno, en consonancia en este caso a la nutrición. Y ella me decía, es que cuando comes muy bien y aumentas la vibración que tienen los alimentos porque comes comida de calidad, todo tu campo energético cambia y parece como que se caen las nubes que tenemos como antifaces o ¿cómo se llama esto? Bueno, simplemente este tipo de velos, gracias que ya me sale la palabra, los velos, que a veces nos nublan tanto la vista, pero nos la nublan toda nuestra vida. Y después cuando un día vas a un retiro o haces un curso de meditación, una práctica por tu cuenta propia y de repente encuentras una experiencia muy profunda y ves la realidad como nunca antes la has visto y sientes cosas que nunca antes has sentido, dices, oh my God, oh Dios mío, cuánto tiempo me he estado perdiendo todo esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, se elimina la falta de claridad y comenzamos a reconocer a nuestra esencia, a nuestro ser, a que somos más allá de nuestra personalidad egoica. Y bueno, pues el problema es que tenemos una asociación con la identidad muy rígida. Está basada, como os he puesto aquí abajo, en las memorias, las posesiones, las experiencias emocionales y las relaciones. Eso es principalmente lo que forma el ego, lo que forma la identidad. Entonces, ahora llegaremos a los problemas que me habéis dicho que os encontráis y a las soluciones. Pero antes de nada, ¿qué es meditar? Para mí, es el arte de abrirnos al silencio y de sentir lo que somos en esencia. No es la búsqueda de no pensar en nada. El no pensar en nada, como veremos, es una consecuencia de la práctica de la meditación, que está muy relacionada o es altamente la atención, el proceso de atender lo que está en el presente. Y esto es así de sencillo. Esta diapositiva es así de sencilla, pero tan sencilla es que nos cuesta muchísimo por la complejidad tan grande que tenemos los humanos configurada en nuestro interior por, bueno, el momento en el que estamos viviendo ahora mismo en la sociedad. ¿Qué es lo que está presente constantemente? Bueno, en nuestra vida está presente el cuerpo, los procesos cognitivos y la respiración, y eternamente nuestra esencia, el ser. En esta experiencia que os estaba compartiendo que tuve este verano, me diluí tanto que me di cuenta que no es que la divinidad esté en nosotros, es que nosotros estamos dentro de la divinidad. Y esto lo he compartido a veces y lo vamos a practicar ahora con este ejercicio de esferas de conciencia, donde en realidad se nos olvida que nosotros estamos sumergidos en el universo. Y es verdad que por reflejo el universo está en nosotros, como os ponía el ejemplo antes de la gota, ¿no? Del océano en la gota. Pero es que nosotros estamos sumergidos en esa conciencia. Y si nos diluimos en ella, podemos prácticamente ser eso. Y de eso se trata la meditación, de volver a lo que somos. Así que bueno, esta pregunta os la he puesto antes por el grupo de WhatsApp porque me parece muy significativa para lo que tiene que pasarnos si queremos realmente enterarnos de qué va la vaina. Porque yo he vuelto muy volado de Australia. Os tengo que decir, tengo un maestro al cual le voy a ver de vez en cuando y he vuelto súper volado a nivel interno. O sea, tengo un feeling interno que digo, ¿cómo es posible que esto no lo experimente todos los días? Porque esto es vivir y lo demás no es vivir, es sobrevivir, ¿no? Y esta pregunta me parece muy buena. Y es, si estuvieras en el desierto, os la he puesto antes, creo que en el grupo, en un audio, solo con una botella de agua, ¿qué harías? Así que por favor os pido participar aquí ahora por el chat. ¿La racionarías para poder sobrevivir o beberías suficiente para mantenerte bien hidratado? Por favor, contestarme si la uno o la 2. Os estoy leyendo, ¿eh? ¿La racionarías o lo que harías es que beberías suficiente para mantenerte hidratado? Vale, estoy leyendo. Diría que hay un 70% de vosotros que estáis poniendo la uno. Bueno, ahora algunos más la 2. Bueno, vamos a suponer que hay un 50% de uno y 50% de 2. La respuesta correcta, bueno, no hay una respuesta correcta, ¿vale? Pero en este sentido, y en el que estamos hablando hoy de la meditación, la respuesta correcta es la 2. Porque lo que estamos acostumbrados a hacer es a racionalizar, a racionar las dosis de meditación que nos damos. Porque si tengo aquí un vaso de agua, si esto es lo que va a entrar en nosotros a la hora de meditar, suponiendo que consigamos que entre esto limpio, porque habrá lucha al principio con la cabeza, con los procesos cognitivos, bebe hasta que te sacies.
Y este es el gran problema de la gente que practica o que intenta practicar meditación, que nos rendimos muy rápido. El otro día leía, no, pues para tener una buena salud y tal, medita 5 minutos. Pero si es que eso no es nada, si es que con 5 minutos lo único que haces es luchar con la mente. Entonces, este ejemplo es muy bueno porque hay algo que tiene que ver con esto que os acabo de preguntar y es la razón por la cual todo el mundo debería meditar. Claro que a lo mejor en un momento es para huir del estrés y la ansiedad. Claro que a lo mejor es para sanar. Claro que a lo mejor es por curiosidad de a ver qué experimento, a ver si conecto con mi ser. Claro que todo está eso ahí. Pero debería ser para sentir plenitud. Y es que la realidad es que todos tenemos sed. Pero es que constantemente se nos olvida y constantemente la mente ¡pum!, vuelve a enfocarse en buscar saciar esa sed en el mundo externo. Y es que no se sacia. O sea, el mundo externo te puede dar muchas alegrías a muchos niveles, pero la verdadera sed esencial solo la sacia el estar en contacto con ese océano interior. Os lo digo que lo tengo comprobadísimo porque llevo 20 años practicando esto. Y es bestial que se nos olvide que lo que estamos buscando está dentro. Sobre todo para aquellos que ya lo han experimentado, que es lo que tiene más delito. Porque yo digo, joder, ¿cómo es posible que otra vez me haya olvidado, me haya alejado tanto de mí mismo durante este año, ¿no? Porque todos los veranos me hago un retiro de meditación, durante un mes me paro y me pongo a meditar a saco, ¿no? Digo, Dios mío, es que otra vez no le he dado la prioridad que merece esto, que es, si me permitís la palabra, la hostia. Entonces, si estamos hablando de beber en esta pregunta, bebe, bebe hasta saciarte, bebe hasta estar bien hidratado, porque eso es lo que te va a permitir tener claridad en el camino. Y quizás la primera, en el contexto literal de estar en el desierto, podría tener cierta lógica, evidentemente, pero en el contexto de la meditación, no. De hecho, yo a los alumnos siempre les digo, si un día estás meditando y estás teniendo una experiencia de la leche, da igual lo que tengas que hacer, macho, da igual que tengas que ir al trabajo. Vamos, tendría que ser una cosa súper importante, súper, súper, súper importante, porque ¿qué pasa si un día te retrasas 30 minutos en el trabajo? Bueno, o sea, a lo mejor te echan un poco la bronca, pero bueno, pues te disculpas y ya está. Pero hay que ser oportunistas en la meditación, porque el problema es que esos estados profundos de supraconciencia o estados de plenitud no siempre los alcanzamos. No siempre está la gracia ahí, digamos, ¿no? Entonces, necesitamos estar saciados para vivir con dignidad. Y la mayoría de las personas hoy en día meditan por lo que os decía, dejar atrás el estrés, o como una moda, o como una práctica espiritual por concepto. Pocas personas meditan por saciar su sed. Y uno de los grandes problemas a la hora de meditar son los conceptos y las expectativas que ambos tenemos. Desde las expectativas hablamos después, pero de los conceptos también. Porque tenemos una cantidad de conceptos y el otro día leía un cuento súper chiquitito que os transmito aquí que tiene que ver con esto también. Y a lo mejor lo conocéis, creo que es bastante famoso y es que van dos monjes caminando por el campo y de repente llegan a la orilla de un río y ven que hay una mujer que se está ahogando. Y entonces, pues uno de ellos salta corriendo y la coge y la saca del peligro, la saca del río y la deja en la orilla. Y se van los dos monjes y están caminando un rato y hay uno de ellos, que es el que no ha hecho nada, que no puede más con lo que está sintiendo y le dice, oye, pero ¿cómo puede ser que hayas cargado con esa mujer cuando tenemos prohibido tocar a las mujeres? Porque en su concepto espiritual, en su práctica espiritual, en su camino, no tienen permitido estar o tocar a las mujeres. Le dice, ¿cómo es posible que tú sigas cargando con esto cuando yo ya descargué a la mujer hace 2 horas, ¿no? Nos cuesta muchísimo a los humanos descargar la cantidad de conceptos y la cantidad de creencias limitantes o falsas creencias que nos han metido la sociedad. Y los grandes maestros te lo han dicho, lo dicen todo el rato. O lo han dicho durante todos los miles de años que han estado encarnando aquí. Quítate de los conceptos, que eso es lo que te va a hacer volar, porque esas son las cadenas que te atan. Entonces, cuidado con los conceptos a la hora de practicar meditación, porque hay hoy en día, en esta moda de la New Age, miles, por no decir millones. ¿Por qué la meditación nos hace sentir plenitud? Bueno, pues porque nosotros somos eso. O sea, el ser es un amor que es indescriptible la experiencia. Nosotros somos esa verdad. De hecho, así lo llaman en la India, ¿no? Yasa Chitananda, ¿vale? Que es verdad, conciencia y dicha. Y es un estado que podemos vivir en él. Perdona, voy a beber un poquito de agua, pero hay muchísima gente que piensa que no se puede ser feliz todo el rato. Y yo siempre digo, sí, sí que se puede. El problema es que estás muy alejado de ese perfume. El perfume es el perfume de Dios, es el perfume de la divinidad. Este maestro al que he ido a ver dice que a él no le gusta hablar de Dios, que prefiere hablar de la divinidad porque a Dios le tenemos muy asociado a muchísimos conceptos como el castigo o como la culpa. Así que bueno, en esta experiencia también hablaremos de divinidad. ¿Por qué te cuesta escuchar el silencio?
Bueno, pues porque seguramente estás muy identificado con escuchar el ruido. Es así de simple. Te has identificado con ese ruido y te has alejado de tu ser. En realidad, como ahora os voy a transmitir, el ruido mental, voy a ver si viene en la diapositiva, sí. Llamamos ruido a nuestros pensamientos, ¿verdad? Que es lo que, digamos, que nos molesta tanto, junto con las emociones cuando no son positivas. Pero las emociones siempre son una consecuencia de una identidad y de un proceso cognitivo. Entonces, a mí me gusta como animaros a dividir los procesos o los pensamientos en dos grupos. Pensamiento creativo, que es el acto consciente de usar la mente pues, para pensar qué voy a hacer la semana que viene, dónde me voy de vacaciones en verano, etcétera. Y el proceso cognitivo. El proceso cognitivo es una respuesta, una consecuencia a tu identidad y a sus necesidades. Por eso, asociado a la práctica de meditación, siempre debería haber un camino de desarrollo personal, porque cuando yo voy quitando las capas que me lastran, encontrar silencio es mucho más fácil. O sea, yo hoy en día me pongo a practicar meditación y en 5 o 10 minutos ya estoy ahí, ya estoy en esa sensación de plenitud. Pero la mayoría de las personas no están ahí en 5 o 10 minutos porque no han tenido desarrollo interior. No han hecho psicología, no han trabajado en sus emociones, no han trabajado en sus experiencias pasadas o en sus traumas infantiles. Y cuando te metes, claro, la primera capa es todo eso. Entonces, por eso mucha gente dice que estaban francamente mejor antes de empezar su camino de desarrollo personal, porque en las primeras etapas, pues no te queda más remedio que trabajar y limpiar. Pero después es una gozada, porque ya entiendes, hay un entendimiento, hay una sabiduría que se pone como base, como cimiento en lo que es todo tu edificio, y tú ya no estás en los cimientos, tú estás en la cubierta disfrutando del aire fresco y del paisaje. Entonces, la clave esencial de todo esto es que el silencio no es un medio, es una consecuencia de comprender quién eres. Como os decía antes, no se trata de intentar no pensar en nada, que es algo que yo jugaba con mi padre, a ver cuántos segundos conseguía dejar la mente en blanco. Porque en realidad la mente se deja en blanco cuando yo atiendo al instante presente. Dicen que Buda se iluminó así, observando sus pensamientos como si fuera una pantalla mental, de tal manera que no dejaba que eso ocurriera, porque la mente cuando se siente observada ya sabéis que se detiene, es como un espejo que se va, se pone un espejo contra otro y se va hacia el infinito. Entonces, en Vipassana, que es una de las técnicas más famosas que ahora vamos a practicar, pues lo que suele hacer las personas es que practican observación del cuerpo, observación de los pensamientos y observación de la respiración. Y van transcurriendo por ese triángulo de experiencia del presente hasta que ocurre la conexión con eso que es eterno, que es la esencia, y entonces estás en conciencia. Y ya no tienes ni que estar presente en el cuerpo, ni en la mente, ni en la respiración, sino que estás en una experiencia de conciencia o de energía. Llámalo X. ¿Cuál es la gran dificultad que nos pone nuestra mente? La mente, esto lo compartió también, esta diapositiva no la he cambiado con respecto a lo que encuentro que hice 2 semanas, porque esta es otra de las grandes claves y es que estamos muy atrapados en el apego y la aversión. Estamos terriblemente atrapados en esto, en conseguir lo que queremos y en alejarnos de lo que no queremos. Y cuando te pones a practicar meditación, aparte por supuesto de las tareas cotidianas que no has hecho, la mente te lo señala, la segunda etapa que la mente te señala es lo que no está bien en tu vida, que tiene que ver precisamente con apego y aversión, con aquello que deseas conseguir porque no lo tienes o porque lo tuviste y te lo quitaron, y aversión, lo que ni de broma quieres que te pase, lo que ni de broma quieres que venga a tu vida. Entonces te muestra constantemente eso que quieres barra necesitas, y necesitas está entre comillas porque necesitamos muy pocas cosas en realidad, pero nos hemos creído que necesitamos mucho, mucho más. Y por supuesto, los miedos, lo que no deseamos vivir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues voy a ahora compartir y voy a profundizar un poquito más que el otro día en los 7 elementos que forman el heptagrama de la meditación, que es para mí la clave de todo esto y que si lo podéis integrar en el día de hoy, pues la práctica que vamos a hacer ahora, donde voy a ir además tocando cada uno de los elementos durante la meditación, pues la vais a disfrutar muchísimo más. La primera, como ya hemos hablado, es la atención. Es elemento esencial en toda práctica meditativa. No tenemos para nada entrenada la atención, y menos hoy en día los niños a mí me da mucha pena porque tengo familia con mis primas y mis primos que enseguida a sus hijos les dan la tablet y demás, y la atención está súper desenfocada. Entonces deberíamos inculcar a los niños ejercicios de atención consciente, porque después es muy difícil luego construir esas redes neuronales para poder sostener la atención en algo que no sea un montón de elementos en la pantalla que nos estén bombardeando, además buscando después sustancias como la dopamina, serotonina, etcétera. Entonces
Entonces la atención es algo que tenemos que practicar y hay muchísimos ejercicios que hoy vamos a ver que podemos hacer. La postura, esto es algo que no es tan importante, pero sí yo suelo recomendar no tener la cabeza apoyada para que la energía pueda circular bien alrededor de nuestra cabeza y también suelo recomendar no tumbarnos porque solemos ir hacia el sueño. Yo estoy ahora con jet lag, así que si me tumbo seguramente hoy me dormiría fácilmente, pero es bueno tener la columna recta enfocada hacia el universo y la energía circula muchísimo mejor, también se respira muchísimo mejor, pero lo importante es que estéis cómodos. Hay mucha gente que intenta ponerse en postura de yogi y luego le duelen las piernas, su mente y se enfoca en eso y al final no profundizan. Lo importante es estar cómodo, estar muy cómodo, pero intentando no llegar a una experiencia de sueño. Bueno, estáis poniendo muchas cosas en el chat. Espero que Espero que después podamos ver las preguntas que tengáis. Sed, este es otro elemento que os he hablado antes. Claro, cuando nosotros meditamos, meditamos para ver qué pasa o con la expectativa de que el estrés o la ansiedad se vaya. Pero es que ese estrés y ansiedad lo único que están denotando también es la sed que tenemos de volver al equilibrio, al encuentro con nosotros mismos. Entonces, la sed, reconocerla y cada vez que me pongo a practicar ir a saciarla es fundamental. De hecho, os comparto que uno de los grandes trucos que a mí me ha ayudado es todo el rato sostener la técnica en la sed. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces durante la práctica de meditación ocurren cosas maravillosas, ocurren experiencias de luz, ocurren sonidos, incluso sabores, que lo llaman el néctar. Si tú te vas a esas experiencias y no sigues conectado a la sed, la experiencia se diluye. ¿Por qué? Pues porque normalmente es el ego el que quiere atrapar la experiencia. Entonces, si estáis meditando ahora cuando hagamos la práctica y tenéis una experiencia muy positiva, tenéis que intentar permanecer en la técnica y no en la experiencia o en lo que está provocando la técnica. Quedaros en la técnica porque hay una parte de nosotros que es la conciencia que ya está atestiguando la experiencia. Y la otra parte, que es la conciencia en la atención de la técnica, es la que hace que la experiencia se dilate mucho más y se pronuncie más en nosotros. Entonces, si vierais luz, si escucharais un sonido, si estuvierais experimentando un amor increíble, seguir practicando en la técnica. Imaginaros que estáis simplemente observando la respiración, quédate en la respiración, no te vayas a la experiencia porque la experiencia va a seguir provocándose. Es como si, digamos, de alguna manera te ponen un plato de comida fabuloso y hueles lo bien que está. Pero cuando te lo comes, pues digamos que claro, ya está dentro de ti y no vas a oler el alimento. En ese sentido, te quedas observando y oliendo la tortilla de patata que te han puesto delante, pero sigues en la observación de la tortilla, no te quedas intentando el saborear ya la tortilla, porque si no el olor, era la experiencia que se estaba pronunciando gracias a la técnica, se va a diluir. Creo que ese ejemplo, no sé si es el mejor, pero bueno, más o menos se entiende. Prioridad. Este es el gran problema que tenemos todos, y me incluyo, aunque yo este lo tengo ya bastante bien integrado, y es que para mí es una prioridad. Y mucha gente hoy en día piensa que es un lujo tener 15 minutos de práctica de meditación. Para mí un lujo a lo mejor sería tener 3 horas para meditar todos los días o 4, pero 15 minutos. Para mí la meditación hace años que se ha convertido en una necesidad. El día que no medito lo noto muchísimo. Y bueno, pues aquí os he puesto el ejemplo que habéis escuchado otras veces y es que si nosotros somos el uno, de nada sirve que pongas los ceros a la izquierda. Tienes que poner los ceros a la derecha porque solo así suman. Entonces, tu trabajo, tu familia, tus amigos, tus hobbies, de verdad suman cuando tú estás muy bien contigo mismo. Esto es una verdad como un puño. Yo creo que todos lo sabéis y realmente pues se nos olvida. Es básicamente esto. La mente nos hace olvidar lo que ya sabemos y hay que estar constantemente volviendo a practicar y a practicar y a practicar y a integrarlo. Pero es una decisión también. Y yo creo que Buda, cuando se iluminó, y todos los maestros que han alcanzado estos estados de supraconciencia, tuvieron que tomar esa decisión en su vida de que esto iba a ser algo más prioritario que todo lo demás. Esto no quiere decir que tengas que dejar lo demás, como ahora veremos, pero sí ponerlo como una prioridad en tu vida. La famosa expectativa. Esto lo tenemos todos, es totalmente inconsciente, aunque podemos ser conscientes de alguna de las expectativas que tenemos, pero todos tenemos la expectativa de ser felices, todos tenemos la expectativa de que nos ocurran cosas buenas, porque tenemos ese anhelo. El problema es que ponemos la expectativa en el lugar incorrecto, pero incluso la expectativa en lo interno también es un problema, como os decía antes. Y es que cuando intentamos buscar fuegos artificiales mediante la práctica de meditación, que nos pasa algo así como, oh,
no ocurre lo que realmente importa, que es que sacies tu sed de plenitud. Entonces tienes que saciar tu sed de plenitud. Y ese debe ser el foco. Y esa quizás es la única expectativa que deberías de tener, porque todas las demás son constructos del ego y de la mente y sus deseos. Y no llevan a ningún sitio, es un laberinto sin salida. ¿Vale? La renuncia. Renunciar a los conceptos, sobre todo que os he explicado antes, que os he transmitido, no renunciar a tu vida, sino renunciar a esos conceptos que te están lastrando. Tienes que renunciar a ellos, porque en el fondo tú sabes que te están lastrando. O sea, ¿cuántos de aquí tenéis cargas que os llevan lastrando quizás años? Espero que no toda vuestra vida, pero quizás años, meses, semanas. Una de las cosas que yo creo que la mayoría de la gente que estamos sumergidos en todo esto es que nos hemos dado cuenta que cuanto antes quites esos lastres, mucho mejor. Si tú lo estás experimentando y no te estás sumergiendo en ello es porque tienes miedo al conflicto, porque los humanos no tenemos miedo a las cosas que nos pasan. Le tenemos miedo a lo que nos va a generar a nivel emocional eso que nos pasa. Le tenemos miedo a nuestras emociones. Entonces, al final nos renunciamos porque tenemos mucho miedo al miedo, que es el miedo a lo desconocido, es el miedo al miedo. Y siempre el miedo empieza con toda la creencia limitante de que me va a pasar algo negativo en mi vida, de que me voy a morir. El mayor miedo es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte, pero no solo de nuestra vida, sino de cualquier creencia o concepto que haga que mi identidad se desgarre. Porque es verdad que duele al principio, pero luego es una liberación. Entonces, si tú te das cuenta que tienes un concepto o tienes un lastre que llevas ahí durante mucho tiempo, renuncia, renuncia a ello, suéltalo de una vez. La constancia, que tiene que ver mucho con la prioridad, pues es una consecuencia en realidad de ser, de hacer la práctica de la meditación una prioridad en nuestra vida. Pero la constancia está sustentada por la sed. Si yo reconozco que tengo esa sed, la constancia va a venir por sí sola de manera natural. Porque yo creo que todos sois constantes en beber agua todos los días o en comer algo todos los días, porque lo has reconocido como una necesidad. El problema es que tú no reconoces la meditación como una necesidad. Y si no hay ese reconocimiento, es muy difícil. Es muy difícil. Lo vais a hacer un par de días y ya está. Entonces, debemos reconocer que es una necesidad. Entonces, si integramos todo esto, que no es fácil, pero por lo menos la teoría creo que se entiende, podemos llegar a alcanzar estados de supraconsciencia. ¿Qué es esto de la supraconsciencia o el encuentro con nuestra esencia o con nuestro yo superior? Esto es lo que a mí me pasó de pequeño y fue el motivo por el cual yo hoy dirijo esta escuela y me metí en todo este camino. Y es que cuando yo estaba buscando trabajo de arquitecto, de arquitectura técnica que había estudiado, no tenía trabajo y tenía muchísimo tiempo y me sumergí mucho a practicar meditación. Y en una de las experiencias que me pasó, que fueron de las más fuertes que tenía en mi vida, pues tuve un encuentro con esto. Claro, a mí ya me habían dicho que esto existía. De hecho, me habían generado un concepto en relación a lo que es el yo superior. La sorpresa para mí fue que casi todo coincidió. Pero es muy peligroso esto. Una vez más, cuando entramos a escuchar a maestros y a gente, los buenos maestros normalmente no te ponen conceptos. De hecho, los buenos maestros normalmente, y yo estoy siendo mal maestro aquí, no te suelen hablar de sus experiencias para no ponerte una expectativa. Pero es verdad que es bueno conocer que esto existe, porque si no lo sabes, no lo buscas. No lo buscas. Y este es el gran problema. Y este ejemplo lo pongo siempre. Y es que si tú vas a México, por ejemplo, y no sabes que existe una comida súper rica allí, pues no vas a ir a buscarla. Entonces, bueno, de alguna manera os voy a poner un poco aquí en la miel en los labios, porque estas experiencias sí existen y no son tan difíciles de experimentar. Solo necesitas integrar estos 7 conceptos que te acabo de decir antes del heptagrama de la meditación. Entonces, ¿qué es el tema del yo superior? Bajo mi experiencia personal, y por favor no os creáis nada, esta solo es mi experiencia, nuestro yo superior es lo que realmente nosotros somos y nosotros solo somos una chispa o un fractal de esa conciencia o de esa supraconciencia. Lo llaman en la India el Atman. Pero es que después de eso hay otro estado más, que es el que he experimentado este verano, que es el Brahman, ¿vale? Que es el ser. Y es súper curioso porque en realidad todos somos eso. Y esto me da un poco incluso de palo contároslo porque no sé hasta qué punto estáis todos aquí sumergidos ya en esto y sabéis de lo que estoy hablando. Pero en esta experiencia, literalmente, esa conciencia me hablaba. No me hablaba con una voz, pero era con un sentimiento que me hacía sentir las respuestas de las preguntas que yo tenía. Y al final de lo que me trataba de decir es, mira, si es que detrás de todo lo que existe estoy yo.
y el yo en este caso hablando del ser. Y me parecía súper curioso porque yo le hacía como muchas preguntas en esta disolución que tuve de, bueno, ¿y está bien comer animales o está mal? ¿Y el destino y el libre albedrío cuál gana? Y le hacía todo este tipo de preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez. Y todo el rato me decía, pero si es que en realidad todo soy yo y todo es correcto, porque todos son posibilidades que existen. De hecho, recuerdo que cuando le pregunté lo de comer animales o no, espero que aquí no haya ningún vegetariano o vegano súper estricto, me decía, pero si todo soy yo. Las plantas, los animales, me estás todo el rato comiendo a mí. Esto una vez lo escuché de un maestro que decía, mientras no hayas realizado esta verdad, come vegetariano. Y cuando la hayas realizado, come lo que te dé la gana. En el sentido de que muchas veces hacemos cosas sin entendimiento, pero cuando de verdad tienen sentido es cuando ya tenemos el entendimiento de ellas. Y estos son lo que son los conceptos. Que ahora la moda dice pues que hay que comer esto, o la moda dice que hay que comer lo otro, o la moda dice que hay que hacer esta práctica o esta otra. Y son conceptos y conceptos. Pero hay una cosa en ti y en mí que no es un concepto y es la sed. Esto no es un concepto, es una realidad que todos tenemos en nosotros mismos, que todos buscamos saciarnos de plenitud y buscamos la unión. Y la meditación es lo que nos lleva a ello. Esto es lo que os voy a presentar ahora después de la práctica. Es una formación de 6 semanas donde lo que quiero es que os prioricéis y que durante esos 21 días, ya sabéis que hace falta 21 días para cambiar un hábito, pues tengáis esa constancia. Y es un viaje, ¿vale? No os lo voy a compartir todo porque prefiero que hagamos primero la práctica de meditación por si alguien tiene prisa. Pero es un viaje donde, bueno, ya hay 10 personas que se han inscrito en la otra convocatoria que hice y espero que algunos de vosotros os animéis donde os voy a acompañar a través de diferentes temáticas, donde vamos a explorar diferentes técnicas. De hecho, en cada módulo, en cada semana, exploramos 3 técnicas diferentes de meditación para que escojáis las que de verdad os resuenan y os ayudan, porque no todo el mundo somos iguales. A lo mejor a mí me va muy bien meditar en silencio. El otro día, de hecho, me decíais por el grupo de WhatsApp que a vosotros lo que os va bien es meditación guiada. Y digo, bueno, eso es un primer paso y en este programa todos son meditaciones guiadas. Pero suelo deciros que cuando ya tenéis integrado esa técnica, prueba a escuchar en silencio, porque fijaros que al final, si lo que buscáis realmente es encontrar a vuestro ser, si realmente lo que buscáis es realización espiritual, lo que tenéis que conseguir es que los sentidos se vayan hacia adentro. Si tú estás con una voz que te está retransmitiendo todo el rato las cosas, hay una parte de ti que está hacia afuera. Por supuesto, a veces consigues sumergirte en la voz y diluirte también, pero recomiendo que llegue un momento donde el arte del silencio se manifieste en vosotros. Entonces, bueno, ahora os enseñaré más de esto para quien le interese. Hay una promoción súper buena, de hecho es un curso que hacíamos, yo creo que más de 2 años que no lo sacábamos y seguramente va a ser, no sé si la última, pero sí que no lo vamos a volver a sacar a lo mejor en 1 o 2 años. Así que bueno, ojalá os guste y os apetezca, pero vamos primero a practicar meditación para que también así sintáis mi acompañamiento y si esto os resuena y os gustaría profundizar en ello, pues que me permitáis acompañaros. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, pues os explico un poquito lo que vamos a hacer. Son las 9 menos 10. Entonces, para que no interrumpamos la práctica, vamos a hacer 2 minutos de ir al aseo, beber agua, lo que necesitéis cada uno. Y nos vemos ahora como a, bueno, son y 47, pues nos vemos a 50 y 52, 51, 3 4 minutitos. Y ahora os explico lo que va a consistir la práctica. Así que nos vemos ahora enseguida.
Venga, pues vamos volviendo, que os voy a explicar en qué consiste la práctica. A ver si puedo hacer aquí. Ujú. No me deja. Vale. Bueno, ¿cuántos de aquí practicáis meditación en el día a día? A ver, ponérmelo por ahí por el chat. Sois novatos. Me gustaría saber cuál es el perfil aquí medio. Yo desde enero, todas las noches, muy poco, casi a diario, un par de veces cada día. No está mal, ¿eh? Nueva, con muchas ganas de aprender. Vale. Bueno, la mayoría, salvo alguno que lleva nuevos, ponéis que siempre tenéis ese huequito para practicar. Vale. Ahora os hago otra pregunta, también ponérmelo por el chat. Ser honestos, ¿eh? También por el hecho de que no sé cuánto tiempo va a durar esta práctica, pero lo mismo estamos por lo menos 20 minutos, entonces tampoco quiero alargar mucho la meditación si no estáis acostumbrados. Ponedme en el chat para hacerme una idea cuánto tiempo meditáis. 15 minutos, media hora, 2 horas, una hora. Nuevo. 45 minutos, media hora, 20 minutos, 15 minutos, 30, bueno, un poco de todo, pero por lo menos la mayoría meditáis más de 15 minutos. Vale. Bueno, para los nuevos, tomároslo con mucha calma. Si encontráis resistencia, simplemente centraos en mi voz y en la música, que va a ser muy agradable. Y si durante la práctica se mueven emociones, porque va a ser mi intención, porque para cambiar se tienen que mover emociones y eso es lo que hace que cambiemos y nos transformemos, pues permítete sentir esto. Os voy a invitar a que todos estéis sentados. Ya he visto por ahí por el vídeo que algunos estáis en plan de casi yendo a la cama. No, no os tumbéis para esto. No estamos haciendo hipnosis ni un viaje astral, no estamos meditando. Pero tampoco hace falta que estéis incómodos. Entonces, que podáis respirar bien, si podéis tener la columna vertebral recta, fenomenal y nos vamos a meter con ello. Vamos a hacer la práctica, luego os termino de contar en qué consiste esto del programa del arte meditar y luego, como vamos súper bien de tiempo, pues nada, 10-15 minutos para que me compartáis vuestra experiencia, me preguntéis cualquier duda sobre los problemas que tenéis en el día a día en la meditación y con eso cerraremos, ¿vale? Venga, pues vamos con ello, ir poniéndoos cómodos, que os voy a compartir una música y nada, dejaros llevar. Vamos allá. De hecho, vamos a intentar esto así. Mm, a ver. Diana, confírmame ahora por WhatsApp que se escucha. No, podéis decir los demás. ¿Escucháis una música? ¿Sí? Ah, genial, no tengo ni que compartir pantalla. Vale. Pues vale, vamos al lío. Cerramos los ojitos. Poneros cómodos, que empezamos un viaje increíble. Esta técnica después, como lo estamos grabando finalmente, la podéis volver a replicar en vuestro día a día y os va a servir de anclaje. Toma un aliento profundo. Siente la expansión de tu cuerpo y relájate. Date unos momentos para sentir el volumen de mi voz y de la música. Si sientes que está muy alto, permítete ahora, en estos primeros instantes, acomodar el volumen de tu ordenador, de tu dispositivo móvil. Sigue concentrándote en expandir tu cuerpo con cada inhalación.
te invito a que en estos primeros instantes exageres tu respiración para anclarte a este momento presente. Exagera la inspiración, respira muy profundamente. Sostén el aire 3 segundos y suelta suave por la nariz o por la boca. Tómate ese tiempo. Inspira profundamente. Expándete. Retén 3 segundos. Exhala lentamente. Haz esto varias veces a tu propio ritmo. Y es que mientras tú sigues haciendo esta dinámica de respiración, puedes seguir la música y mis palabras, donde te invito a que cada vez que empieces a practicar meditación, comiences de esta manera, inspirando amplia y profundamente, recordando que si en ti está también la expansión del universo, con la inspiración te expandes. Con la exhalación contraes y vuelves a comenzar. Y es que ahora que estamos en septiembre, comenzamos ese ciclo nuevo, esa nueva temporada, un ciclo sin fin que se renueva, pero que a partir de hoy, por lo ya vivido, por lo ya experimentado, y quizás, ojalá, por la práctica que vamos a hacer ahora, vivas este nuevo ciclo con muchísima plenitud y apertura. Muy bien. Cuando ya te hayas asentado en la respiración, permite que se vuelva natural. De hecho, observa cómo ella ocurre sin que tú la fuerces. Déjala en un segundo plano y observa un punto situado 2 o 3 centímetros debajo de tu ombligo. Vamos a recoger energía vital. Vamos a recargarnos de energía positiva. Inhalas desde tu ombligo. Inhalas desde tu centro tándem. Sostienes 4 o 5 segundos la respiración y exhalas suavemente. Al exhalar estás vaciando todo tu cuerpo de energía negativa, preocupaciones, densidad. Déjate llevar. Al inhalar recoges energía de alta vibración, energía positiva. Te recargas. Y al exhalar, te vacías de preocupaciones. Porque ¿cómo puedes estar ahora pensando en otra cosa que no sea atender a la música y a mi voz que te está guiando? Y seguramente te has dado cuenta en otras ocasiones que cuando la atención se sostiene en algo que te gusta, ver una película apasionante, como hacer tu hobby preferido, inmediatamente la ilusión de las preocupaciones que parecían tan reales se han esfumado y se han dejado muy, muy atrás. Y hoy te enseñaré una técnica para dejarlas muy pero que muy atrás. Pero antes de llegar ahí, sigue recargándote de energía positiva. Inspira desde tu ombligo, no desde el pecho, desde debajo del ombligo, vientre inferior. Venga, 1 minuto, sostén la atención. Practica la atención. Busca una sensación positiva.
Si hay una sensación positiva, te vas a querer quedar allí. Y si te quieres quedar en esa sensación positiva, tu atención se queda totalmente sumergida en esa sensación. Esta es la gran clave. Tienes que disfrutar de la práctica. Y así no entrará ningún proceso cognitivo. Inhala desde el tándem. Inhala desde debajo del ombligo. Encuentra una sensación positiva. Eso es. 1 minuto sin mi voz en esa sensación. Juega, juega y sumérgete. Cambie la música, nos iremos a la herramienta que hoy vas a aprender, las esferas de conciencia. Sigue unos segundos más atendiendo tu bajo vientre, respira desde ahí, recárgate. Has de saber que desde ese chakra, desde ese centro energético, salen muchísimos canales hacia todo tu cuerpo, meridianos de energía. Inspira y recárgate. Y por supuesto, si en algún momento te molesta el cuerpo, cambia de posición. Lo importante es que el cuerpo no sea un impedimento para que tu atención se sumerja en el disfrute. Con esta nueva melodía que te acompaña, vuelve a tu respiración, pero en esta ocasión en la zona del pecho, en el esternón, en el centro de tu corazón. Y mientras tu respiración se acomoda naturalmente allí, visualiza que estás descendiendo por una rampa. No hay escaleras, simplemente es una pendiente hacia abajo, bastante amplia para tu comodidad. No demasiado pronunciada, pero vas bajando más y más. Y según vas descendiendo, permites que todo tu cuerpo también se calme y se relaje más y más profundamente. Vamos a entrar en un estado
donde solo el aliento y la conciencia tienen presencia en este instante. Por tanto, ahora sí, te voy a invitar, te voy a pedir que tu cuerpo esté inmóvil. Ya no lo muevas. Solo la respiración mueve tu cuerpo ligeramente. Y es muy bonito lo que estás a punto de ver enfrente de ti. Y es que estás llegando a una especie de parque, un parque con muchos árboles, jardines, pero es un parque muy peculiar porque flotan por él muchísimas burbujas o esferas de energía. Puedes representarlo como burbujas de agua. Tienen diferentes colores. Son las llamadas esferas de conciencia. Y cuanto más te acercas a ellas, más atrás dejas los pensamientos, el ruido de la vida cotidiana, y aunque la música ahora se silencia un poco más, sigues sumergiéndote más y más en tu interior, lentamente, a tu propio ritmo. El ritmo lo marca tu aliento. Sumérgete más y más, más y más, más y más. El anhelo es encontrar a tu esencia y la puerta es el silencio. Ahora, te acercas tanto a las esferas que descubres que son inmensas. Esas burbujas te pueden albergar a ti. De hecho, te invito a que te subas en una de ellas y que empieces a levitar con ella. De momento a muy pocos centímetros del suelo, pero tiene la suficiente solidez para albergarte. Y fíjate que cuando ya por fin te sumerges en ella, la melodía se detiene y está el silencio. Estás tú con tu respiración, con tu conciencia. Y mientras sigues visualizando cómo esa esfera comienza a levitar más y más, comienzas a darte cuenta de que tienes cierta operatividad dentro de la esfera, como si con tu conciencia pudieras dirigirla, más arriba, más abajo, derecha o izquierda, no importa. El caso es que sigues avanzando más y más profundamente en ese parque, en esos bellos jardines que cada vez son más profundos, cada vez hay más árboles, pero la luz solar sigue entrando de manera muy hermosa y te diriges hacia el centro de ese parque, un parque de kilómetros y kilómetros, pero ahora vas flotando y pronto comienzas a ver que en el centro de ese parque hay un árbol gigante, un árbol nunca visto antes. El tronco tiene un diámetro de metros y metros y más metros donde hay diferentes cavidades por donde a través de esa esfera puedes entrar. Más arriba o más abajo tú decides dónde hacerlo. Y es que dentro del propio árbol hay diferentes salas de meditación y tú vas a entrar en la tuya, en tu templo interior.
Y fíjate que ahora estás en silencio solo con mi voz. Pero si volvieras a escuchar la melodía o cualquier otro sonido que se presente dentro o fuera de ti, es bienvenido. La belleza de ese templo que han preparado para ti, con sus velas, con sus cojines para tu comodidad, es inmenso. Ya que estás aquí, y por supuesto ya que estás allí, te voy a invitar a que pongas todo el foco que en estos 5 minutos que nos quedan de práctica te pueda permitir tu atención. Que de corazón quiero que disfrutes de esta experiencia. Ahora viene lo importante. Ahora viene donde vas a disfrutar del jugar. Yo voy a guardar silencio y vas a descubrir que ese templo tiene una terraza donde puedes salir ahora ya caminando porque la esfera te ha dejado allí, en ese pequeño rincón y espacio para ti. Y es de noche. Y en ese balcón, cuando te acercas y sales a él, ves el firmamento y las estrellas. Ves un cielo puro. No hay nubes en este día. No hay contaminación. Y puedes ver la luna y otras estrellas. Y aunque el sol ahora no se muestra, sabes que está ahí, dándote ese calor. Y también en la terraza tienes un pequeño sillón donde sentarte y ponerte a meditar. Pero sabes que ese sillón es diferente y especial que cuando te sumerjas en él. Tu único propósito, tu única atención es disfrutar de ese vaso de agua que entra con cada inhalación. Te está llenando más y más de plenitud, que sigue haciendo como un ascensor en tu corazón, un pequeño columpio que asciende y desciende, que sube y baja y te empieza a expandir tu centro del corazón. Y es que tú sabes que allí se encuentra tu ser. Siéntate ahora en ese sillón y cierra tus ojos. Deja que esta nueva melodía ahora te acompañe y juega. Juega a que tu atención esté sumergida en tu aliento, segundos y minutos. Y tu atención se sitúa allí y no se desvía por una única razón. Y es porque has encontrado la forma de disfrutar de cada aliento que entra en ti, que por cierto es lo que te hace estar ahora vivo o viva. Tómate un minuto para, como si fuera tus últimos alientos, experimentarlos. Inspira y exhala conscientemente. Llénate, llénate, llénate.
a que vas sumergiéndote más y más en ti, a medida que te vas llenando más y más de dicha, de energía. Puedes conectar con algo que los seres humanos hemos llamado apreciación. Y con el sonido del océano puedes comenzar a recordar los mejores momentos que has tenido en tu vida, precisamente llenos de apreciación, donde has inhalado amor, gratitud, plenitud, alegría. Siente. Momentos de perdón. Momentos de reconocimiento. Momentos como hoy donde sabías que estabas avanzando. Respira dicha. Ábrete a sentir lo que eres. De lucidez. Momentos donde recordabas qué era lo importante en la vida. Donde alguien te sonrió. Momentos donde alguien te abrazó. Instantes donde alguien te perdonó. Instantes donde alguien te escuchó y te reconoció. Desde ese sillón de meditación puedes ver y apreciar cada uno de esos instantes. Ábrete a sentirlos. Y curiosamente son como pequeñas burbujas que están en tu campo de conciencia, pequeñas esferas, todas vistas de dentro hacia afuera, pero por reflejo ahora se sumergen todas a la vez en ti. Albérgalas, respíralas, acéptalas en ti. Son momentos que la vida te regaló y que por supuesto siguen regalándotelas. Ábrete a recibirlas. Inspira y exhala conscientemente. Si la paz es un perfume, acércate a él. Acércate a ti mismo.
Ábrete. Aprecia lo que ha sido tu vida hasta ahora. Demuestra que tienes la capacidad de atenderlo, de priorizarlo, de ser constante con ello, de reconocer tu sed. Vamos, ábrete. Ábrete a tu postura, ábrete al silencio. Y si viene un pensamiento, sé compasivo, déjalo ir. Otra vez, concéntrate, sumérgete en el disfrute. La atención se detiene en el disfrute. A partir de ahora, cada vez que practiques meditación, disfrute llega en cada una de las instantes que tu atención se centra en tu respiración, reconociendo las diferentes esferas de conciencia que habitan en ti, como instantes percibidos y reconocidos que te conectan con tu ser. Vamos, llévate, ábrete. Mira quién aparece delante de ti. Tu esencia, tu esencia, tu esencia. Ábrete, ábrete. In the light of your grace I walk on. In the light of your grace I walk on. In the light of your grace. Estos últimos instantes, excava, excava dentro de ti. In the light of your grace. Inúndate de amor. Bebe, bebe de ese aliento, bebe de ese agua, llénate. Tiempo es muy limitado, amigo. Bebe. Es conciencia. Disuélvete en ella, en ese océano. Satchitananda. Cuídate con esa experiencia. Sigue en tu aliento. Sigue con tu aliento. Vamos con la última melodía y salimos. Disfruta. Déjate llevar por la flauta de la vida. Que comience la danza en tu interior. Mira la danza del ser.
Estás aquí para cantar una canción. Es la canción de tu esencia, de tu yo superior. ¿Cuáles son tus melodías? ¿Cuáles son tus armonías? ¿Cuáles son las notas que constituyen tu canción? Respíralas ahora. Últimos instantes. Bebe toda la plenitud que hayas podido conseguir alcanzar. Vamos, esfuérzate un poco más. Pon más atención. Déjate llevar por el disfrute de la canción. Vamos, más profundo. Soham, yo soy. Soham, Soham, Soham. La esfera que te llevó a ese árbol vuelve a recogerte y con ese estado de plenitud vuelves a ese parque, a esos jardines, en el silencio de haber recordado que dentro de este profundo sueño también existe una realidad que no está contaminada por la ilusión, una realidad en la cual te ves en tu futuro próximo practicando meditación, recordando las esferas de conciencia que te trajeron hacia ese templo interior. Y mientras, con cada aliento cada vez más consciente, vas poco a poco recuperando las sensaciones y subiendo por esa rampa que bajaste, vas recordando tu identidad, el lugar donde estás sentado o sentada, haciendo muy breves y pequeños movimientos con tu cuerpo, respirando nuevamente más ampliamente, despidiéndote de esta pequeña pero profunda práctica, agradeciendo hacia tu ser y hacia lo vivido. Y cuando tú lo vayas sintiendo y no antes, toma ahora unos alientos profundos y una vez más lentamente vuelve aquí y ahora. Muy bien, vamos volviendo. No hay prisa, tranquilos. Me voy a quedar un ratito más con vosotros, compartiendo y resolviendo dudas. Quedaros 5 minutitos más, si no es mucho pedir. Son justo ahora las 9:30. Bueno, espero que lo hayáis podido disfrutar, las melodías y también lo que hayáis podido experimentar con la práctica. Y poniendo por los comentarios qué tal os ha ido la cuestión. Espero que hayáis encontrado ahí
tesoros. Y bueno, como os decía antes, pues toda esta práctica, esta masterclass, pues lo hago sobre todo también para presentar este programa. Y bueno, creo realmente que os puede acompañar sobre todo a que pongáis esa prioridad, porque si no, ya me sé yo que es complicado, pero cuando sientes que alguien te acompaña es mucho más fácil. Os voy a compartir, si me perdonáis, 5 minutos, cuál es el contenido y así podéis ver si os resuena, ¿vale? De este programa, que por cierto comienza este lunes que viene, pero se puede hacer a vuestro propio ritmo. Ahora os cuento. Muy brevemente, las primeras semanas, como os he dicho, son 3 meditaciones diferentes, 3 técnicas diferentes, con 3 audios diferentes, más explicaciones previas de qué consiste cada técnica. Vemos la Vipassana y experimentamos estas diferentes técnicas y tradiciones antiguas de la práctica meditativa junto con el heptagrama de meditación que ya habéis visto, pero de una manera más profunda. En la segunda semana nos conectamos con algo que para la mayoría de vosotros seguro va a ser muy, muy importante porque son las meditaciones activas. Las meditaciones activas son aquellas que permiten que la mente se silencie bastante rápido por el hecho de que son muy activas, como dice el propio nombre, y lo que nos ayuda también es a conectar con el silencio interior después conectando con una pasiva. La que acabamos de hacer es bastante pasiva, es decir, aquí nos sumergimos en la estructura energética del ser humano, la estructura emocional, la estructura mental, vemos las 5 estructuras del ser humano y vemos en profundidad cómo activar mediante la meditación todos nuestros cuerpos sutiles, la kundalini y los chakras. Es seguramente uno de los módulos que más enamora a la gente que hace este programa. La tercera semana vemos meditaciones disociativas. Aquí os comparto muchísimo de lo que yo pues trabajo con la hipnosis, con la PNL y vemos totalmente lo que es la identidad, de que se componen las capas y cómo ir disolviéndolo mediante la práctica de la meditación. En la práctica número 4, en la semana número 4, es la contemplación. También este módulo suele gustar mucho porque es muy diferente y es meditar hacia afuera. Es algo precioso lo que hacemos durante esta práctica. Nos metemos también en la meditación de los sabores, de los olores, de las melodías. Y bueno, la verdad que la gente lo suele disfrutar mogollón. El 5 quizás es el más difícil de todos porque trabajamos el tema que nos cuesta a todos, que son las relaciones interpersonales y por supuesto el arte del perdón. Seguramente conocéis el Ho Oponopono y es algo precioso. A mí me sirvió muchísimo para perdonar algo que me pasó cuando iba al instituto, que fue pues un chaval que me acosó bastante en los recreos y tenía ahí un tema muy profundo que poco a poco fui sanando gracias a la meditación y gracias a esta técnica que a mí me sorprendió mucho, Ho Oponopono. La verdad que cuando escuché el nombre me pareció surrealista, pero la verdad que está genial y es el arte del perdón. Y por último, os cuento lo que yo practico hoy en día, que es el conocimiento del ser. Nos vemos sumergidos en trascender los obstáculos, en conectar con nuestro yo superior. Y aquí os revelo, pues, cómo yo hice para tener esa experiencia con mi ser, que por cierto tiene un nombre. Y por cierto, puedes tener una relación con ese nombre o con ese ser y hablar con él. Y bueno, es una pasada cuando tienes esa conexión. Entonces, para esta promoción, además, os vamos a hacer estos 2 regalos. Un ebook que está súper trabajado sobre los mudras, cómo trabajar con ellos en la práctica de la meditación. Y podéis descargar, aquí pone 3 meditaciones esenciales, pero en realidad podéis descargar las 3 meditaciones de los 6 módulos. O sea, tenéis 18 prácticas diferentes para utilizarla en vuestro día a día de regalo por pertenecer al arte meditar, que por cierto es una formación o un programa, porque es un viaje que es vitalicio como todas nuestras formaciones, es decir, puedes acceder dentro de 5 años, seguirá estando para ti, dentro de 20 y así, ¿vale? O sea que no os preocupéis porque está siempre disponible. Y además hemos incluido, por si fuera poco, 3 encuentros por Zoom también gratuitos para, pues, el grupito que se anime a participar, pues oye, resolver dudas, practicar todos juntos y nutrirnos, que es de lo que se trata todo esto. Además, tenéis garantía de que si le echáis un vistazo y os animáis y no os gusta, pues os garantizo que no vais a tener ningún problema conmigo ni con la escuela. Me encanta que la gente disfrute de esto y tenéis 3 días para echarle un vistazo a partir del lunes que se abre. Y si nos gusta, pues me lo decís y no hay ningún problema. Así que imagina realmente tu nueva realidad y esta es mi promesa hacia ti con este programa. Y es que por fin vas a poder hacer que la meditación se convierta en un hábito real en tu vida. Y te va a ayudar a dejar el estrés y la ansiedad, te lo garantizo. Vas a aprender muchísimas técnicas diferentes, encontrar la mejor que se adapte a ti. Y sobre todo vas a dejar atrás el ruido mental, que es de lo que se trata, de encontrar el silencio. Y ojalá durante la práctica también tengas lo que yo tuve, ese regalo de un encuentro con tu esencia, que es algo real. Si ya sé meditar, también es para ti, vas a profundizar mucho. Realmente tengo mucha experiencia, te lo garantizo y te puedo
ayudar a ver otras formas de encontrarte con la práctica de la meditación. Por tanto, creo que te va a ayudar. Hay mucha gente que es profesora de yoga, que ha entrado en esta formación y le ha encantado. Tengo múltiples testimonios que hoy no te voy a poner, los tienes en la página web que ahora te pondré en el chat si los quieres ver. Así que bueno, y tienes acceso, como te decía, de por vida a través de nuestra plataforma, que es con tu email y una contraseña que se te facilitará cuando entres al programa. Todo esto es lo que te vas a llevar y esta es la promoción, 217 ahora, pero en realidad he decidido que como muchos sois de la comunidad y no habéis podido entrar la otra vez, pues como quiero que todos lo podáis disfrutar, si entras antes de este viernes, el precio final son 197 en vez de los 217. Así que lo tenéis además disponible en dos plazos, ¿vale? O sea que se queda como en 90 y tantos cada mes, durante 2 meses solo, y lo tenéis de acceso de por vida y también a los Zoom que hagamos. Así que este es mi regalo, esta es mi propuesta para vosotros, sobre todo para que lo convirtáis en una prioridad, para que tengáis ese acompañamiento realmente. La gente que ha pasado por el programa luego ha tenido esa constancia en su día, de verdad os lo digo de corazón. Y bueno, aquí estoy para resolver cualquier duda o que me expreséis un poquito todo lo que hayáis vivido en esta práctica o en vuestro día a día con la meditación. Voy a parar la grabación porque esto ya que me